En este video se estará analizando el nivel de Saiyajin Komamura, tanto en su versión normal, como en su forma Danga y Yoe. Además de eso, se estará tomando en cuenta todo material oficial, incluyendo novelas y las preguntas de Club Outside para aclarar mejor su nivel. Sin nada más que mencionar, empecemos. La Zanpakuto de Komamura es llamada Tenken, e iniciando por su Shikai, este posee una habilidad bastante simple, la cual es la de materializar un brazo gigantesco, el cual imita los movimientos de Komamura y sirve principalmente para atacar. Su Bankai en cambio es llamado Kokuyo Tenken Yo, y su funcionamiento es un poco más complejo, ya que este directamente materializa a un gigante, el cual al igual que su Shikai también imita los movimientos de Komamura, pero posee una debilidad bastante grande, que es que todos los daños que el gigante reciba serán compartidos con Komamura y viceversa. Además de todo lo anteriormente mencionado, Komamura posee la capacidad de usar la técnica Jinka, la cual le otorga una apariencia bastante semejante a la humana, pero más importante, le otorga a Komamura un cuerpo inmortal. Normalmente se cree que esta técnica posee un límite de tiempo preestablecido, sin embargo en la pregunta 593 de Club Outside se confirma que esto no es así, ya que Komamura puede mantenerse en esta forma todo el tiempo que necesite, siempre y cuando no sienta deseos egoístas. Por ejemplo, Komamura al sentir fuertes deseos de ir a vengarse de Yuha Baja acabó perdiendo esta forma, y convirtiéndose en un lobo debido a la maldición. En cuanto a cómo funciona la inmortalidad de Komamura, esta es una inmortalidad tipo 3, o sea, inmortalidad por regeneración. Ya que como se vio en su pelea con Vegeta, su cuerpo se regeneraba de forma pasiva conforme iba recibiendo daños. No obstante, no podemos decir que esto sea algo invencible y sin límite solo por decir, ya que lo máximo que Komamura mostró con esta habilidad fue regenerar partes de extremidades como sus manos. No lo vimos soportando algo como una decapitación, y simplemente por su inmortalidad funcionar mediante su capacidad regenerativa un ataque que sea capaz de borrarlo por completo debería bastar para vencerlo. La primera aparición relevante de Komamura sería en el arco de la Soul Society, donde en conjunto con Tosen, se acabaría enfrentando a Zaraki. En esta pelea Komamura no haría mucho y realmente no le podemos sacar nada, ya que un golpe directo con su Shikai no le haría absolutamente nada a Zaraki, e incluso con ayuda de Tosen su fuerza no sería ni remotamente comparable a la de Zaraki en un forcejeo, siendo levantado y derribado fácilmente por este último. Lo más relevante que haría sería parar un corte de Zaraki, pero viendo que era un ataque sin ganas destinado a acabar con un Tosen moribundo, tampoco es que sea una gran hazaña. Más tarde se enfrentaría a Aizen, y aquí tampoco demostraría nada, ya que este último pararía como si nada un ataque del Shikai de Komamura, y simplemente de un Hado 90 lo derribaría, más encima siendo este un Hado fallido. Ya en el arco arrancar Komamura tendría otros dos enfrentamientos, siendo el primero su corto enfrentamiento con Pou, donde sería capaz de parar fácilmente un golpe suyo, posteriormente levantándolo y tumbándolo contra el suelo. Siendo así que posteriormente con un solo ataque de su Bankai lo vencería, aunque no debo explicar por qué Pou al ser una simple fracción estaría lejos del nivel de una espada como Arniero, y por lo tanto no es nada relevante esta hazaña. Ahora bien, Komamura tendría una pelea con Tosen, siendo que este último de a primeras sacaría Hollow Mask para enfrentarlo tanto a él como a Hisaki. El Shikai de Komamura sería prácticamente inútil contra Tosen, quien podría pararlo en seco fácilmente, y con una patada en las costillas sacaría volando a Komamura, quien incluso la calificaría como un gran poder. Más tarde Komamura sacaría su Bankai para enfrentarlo, siendo que Tosen seguiría siendo capaz de dañarlo cortando el brazo de su Bankai, pero al de intentar lanzarse nuevamente Komamura lograría golpearlo, teniendo potencia suficiente como para romperle el brazo, aunque Tosen se regeneraría sin más, posteriormente sacando su resurrección. En todo caso, Tosen con su resurrección tendría fuerza suficiente como para sacarle sangre a Komamura con ataques normales, y su resistencia sería tal que el Bankai de Komamura se vería astillado simplemente por golpearlo, siendo así que la potencia de sus 9 aspectos sería suficiente para tumbar a Komamura de forma definitiva. Por lo que, resumidamente, desde su forma en Hollow Mask Tosen poseía una fuerza y velocidad bastante superiores a la de Komamura, siendo que superaba a este último incluso con su Shikai y podía blitzearlo fácilmente. El único apartado donde caía era su resistencia, la cual podía ser superada por Komamura con la potencia de su Bankai, pero con su resurrección dicha potencia no era absolutamente nada, y con sus 9 aspectos este sí poseía potencia para onesotearlo.
No obstante, antes de dar una escala definitiva para las capacidades de Komamura, pasaremos a su pelea con Vambieta, ya que con todo lo que sacaremos de ahí podremos armar una escala bastante coherente en la que ponerlo. Primeramente hay que tener en cuenta que Komamura defendió a Shinji de una ráfaga del D-Explode de Vambieta destinado a matarlo, aunque en este caso ninguna de las bombas lo impactó directamente en su cuerpo. Más tarde Vambieta esquivaría un corte de Komamura y le lanzaría otra bomba, la cual Komamura creería erróneamente que podría soportar gracias a su armadura, pero esto simplemente haría detonar ese pedazo de su armadura, y por lo mismo el brazo de Komamura quedaría bastante quemado. Por eso digo que Komamura soportó el primer spam porque no tuvo contacto directo con ellas, eso se denota visualmente por el hecho de que la armadura de Komamura salió ilesa del spam, prácticamente solo recibió las explosiones tras el impacto, pero no el impacto directo de las mismas. No obstante, Vambieta lanzaría un spam de bombas hacia Komamura y este las recibiría de lleno, cosa que detonaría toda su armadura, y si bien se podría decir que las aguantó, salió claramente herido y algo ensangrentado. De esa forma Komamura sacaría su Bankai, lanzándole un corte a Vambieta el cual ella esquivaría, respondiéndole con una bomba que le volaría la mano. No obstante, este daño es debido a que Komamura deja su Reiatsu expuesto cuando utiliza el Dangai Yoe, como dice Vambieta, prácticamente deja su debilidad expuesta, por eso es que una sola bomba es capaz de causarle tanto daño. En todo caso, tras eso Komamura le lanzaría un manotazo y la aplastaría con el suelo, pero fuera de algunos daños superficiales no le haría demasiado. Vambieta seguiría atacando continuamente a Komamura, dañándolo en el proceso, pero debido a su regeneración todo eso sería prácticamente inútil, y al intentar huir, Komamura se lanzaría sobre ella con un corte, el cual le devolvería sus bombas las cuales explotarían sobre ella, dejándola fuera de combate, pero viva al fin y al cabo. Ahora bien, con todos estos datos simplemente nos queda ver en qué queda cada apartado de Komamura. Iniciando por su fuerza, por asombroso que resulte Komamura no tiene tanto escalado puramente de fuerza bruta sin usar su Zanpakuto, como pudieron notar, solo sabemos que es capaz de abrumar a alguien como Pou en este apartado, pero de ahí nada muy relevante. En cuanto a su velocidad, incluso alguien como Vambieta en su ball standing puede esquivarlo, el único escalado que se le puede aplicar es el hecho de que puede reaccionar a las bombas de Vambieta, diferente a Shinji que fue completamente blitzeado por estas, pero Shinji tan solo puede escarbar algo de scaling con Candice base al esquivar a duras penas su electrocution, así que nada muy asombroso tampoco. Ya en resistencia Komamura es un poco más impresionante, siendo que puede sobrevivir a un spam del D-Explode de Vambieta saliendo algo dañado. El tema es que esto a lo muy sumo lo deja parejo con la propia Vambieta en resistencia que pudo sobrevivir también a un spam de estas sumado a un corte de Komamura, y si quieren saber a cuánto escala exactamente esto solo queda ver el siguiente punto, que es la potencia de ataque. Ya de inicio sabemos que la potencia del Bankai de Komamura no es suficiente para one-shotear a Vambieta, y esto como ya mencioné antes, sumado a las propias explosiones de Vambieta, tanto así que un manotazo suyo apenas le deja daños superficiales. Gracias a la pregunta 525 de Club Outside podemos afirmar con certeza que Vambieta en Blood es inferior a Meninas, por lo tanto siendo menos resistente que esta última que podría ser pulverizada por un Gran Rey Zero de Grimmjow base, que si bien esta es una Meninas en base, difícilmente Vambieta incluso en Balls podría tener un Blood mejor, e incluso si ese fuera el caso Komamura seguiría teniendo una potencia super inferior a lo que sería por ejemplo un desgarrón de Grimmjow o 8 Gran Rey Zeros de Luffy, y por lo tanto su resistencia tampoco sería suficiente para soportar estos ataques de no ser por su factor regenerativo. Podrían decir que es incoherente que la potencia de Komamura esté a ese nivel ya que pudo dañar a Tosen Hollow Mask, quien a su vez demostró tener mejor fuerza y velocidad que Grimmjow base estando él también en base, pero es que solo es eso, fuerza y velocidad, no porque Tosen supere a Grimmjow en esos dos apartados, tendría también una resistencia bastante superior ya que las stats físicas en Blitz no son lineales. De ejemplo está la pelea de Zaraki y Noitra donde a pesar de que Zaraki usaba como trapo a Noitra en fuerza, su resistencia era fácilmente traspasada por este último, y viceversa ya que Noitra era muy superior a Zaraki en resistencia y velocidad a pesar de que en fuerza y potencia de ataque era abrumado por bastante. Como conclusión, si bien Komamura posee capacidades físicas decentes sin más, no destaca precisamente por ellas, sino por su axe de inmortalidad que lo acaba beneficiando bastante.
En cuanto a qué personajes podría vencer, en términos generales debería ser superior a gente como Grimmjow, Kilke y Tsukishima, aunque contra personajes como, por mencionar algunos, Byakuya Pre-Palacio, Ulquiorra y Hasnot no tendría mucho que hacer.